Hay una cuestión que me tiene interesado, no preocupado, pero a veces me impone respeto. Cuando tienes a personalidades de un conocimiento de la música absolutamente aterrador, delirante, teoría musical, historia de la música, historia de la composición, compositores con títulos en las mejores escuelas de música del mundo, analizando a los Beatles, o analizando a Led Zeppelin, o analizando la evolución del rock actual y lo que está haciendo Maneskin. Me da un poco de miedo. Es como, en cierta pequeña medida, es como también cuando veo a gente analizando las películas de ciencia ficción dentro de la gran tradición cinematográfica mundial, o a la literatura de ciencia ficción como parte de la corriente principal de la literatura mundial, porque yo que he participado por allí, tanto en el rock como en la novela de ciencia, con la ciencia ficción, pues yo entré cuando eran lo marginal, eran la basura. El rock era peor que la basura. El rock, decía yo, era lo que iba a destruir las buenas costumbres de los mexicanos. Me acuerdo de lo de Avándaro, era esto, donde los principios se acaban, y esto lo decía el Sol de México, que no sé cómo sea ahora, pero era una organización era un medio de derecha cristiana, a quien un chico, un joven con el pelo largo, era el escándalo más grande del mundo. Ahí se te había terminado la civilización cristiana y occidental. Oye, que se parece a Cristo que usaba el pelo largo. Ya, pero eso no es lo mismo. No se trata de lo mismo. Ya con eso El rock era música a tamborazos. Yo recuerdo cuando alguien dijo que el rock es cuando los tambores llevan la melodía. Y creo que fue Rius, además, en uno de sus diccionarios, decía que el rock es cuando los tambores llevan la melodía. Los tambores horrorizaban a toda la gente. ¿Qué es lo que pasaba? En las grandes bandas, cuando tenías al baterista allá atrás y de cuando en cuando hacía dos florituras, y era, pues, no sé, Gene Krupa, pues estaba bien, ¿no? Le daba los tamborcitos, aparte dirigía la orquesta, pues era parte de. Pero cuando quitabas a toda la gran banda y tenías a tres chavales con guitarras y al de la batería zumbándole, ya los tambores tenían una presencia amenazadora, porque los tambores son primitivos y africanos, o por lo menos así se les consideraba en los años 60, que a mí me tocó vivir con esto. Entonces, pues ya no estabas hablando de un baterista como Buddy Rich, ¿no? Con su pajarita que tocaba muy serio, y también era mala persona también, por cierto, pero tocaba como Dios. Sino gente desarrapada y con el pelo largo, y cosas como Ian Pace, por ejemplo, de Deep Purple, que no le veías la cara con el pelo que traía. Sigue siendo el profesor de la batería. Dios mío, cómo toca este hombre. y eso horrorizaba. Y a los tambores, el fracaso, el primitivismo y la civilización han caído finalmente al suelo. Las letras no les interesaban mucho porque no las oían en inglés, y cuando las oían cuando las letras se hacían en español, pues eran absolutamente inanes. En México las traducía Julissa del Llano, por ejemplo, en gran medida. Pero pues eran letras que no decían nada. Te quiero mucho y me dejó mi novia. Cuando me dejó mi novia estoy muy triste. O no me ha dejado mi novia, pero estoy ligándome a mi novia. Ay, me gustas mucho, quiero que seas mi novia. Esto era, el universo conceptual del rock, que por ahí han analizado con bastante mala hostia y de manera muy curiosa y bien plantada Federico Arana, que tiene una historia del rock mexicano. Él fue rockero junto con Lalo Toral, y todavía hace, no sé, 20 años tenía Naftalina, no sé si todavía exista la banda, ¿no? Bueno, el universo conceptual era limitadito. Y luego tenías las traducciones que hacía la radio. Entonces, por ejemplo, había una canción, no me acuerdo de quién era, es uno de los grandes cantantes de soul negros, que era la de la canción de los hombres que trabajan con las cadenas, y era una canción muy dura sobre los cuadrillas de presos que se usaban en Estados Unidos en los años 50, 60 todavía, y hasta los 70 incluso, cuadrillas de presos que sacabas de la cárcel encadenados por los tobillos en grupos de 2 o de 3 para que desbrozaran los laterales, los
Sí, los laterales, tiene su nombre, pero yo lo olvidé porque olvido las palabras igual, de los caminos, de las carreteras. Entonces tú desbrozabas el lateral de la carretera e ibas encadenado. Una gran película si mal no recuerdo, de Paul Newman, de las grandes películas de los Estados Unidos de los años 50-60 es precisamente la historia de un rebelde que está encarcelado por romper, por cierto, parquímetros, no me acuerdo cómo se llama en la película, lo encarcelan por romper parquímetros y trabaja en estas cuadrillas y entra en un enfrentamiento con el capataz, con el amo de la cárcel, un enfrentamiento brutal que acaba costándole la vida, ¿no? Pero su rebeldía nunca, aunque parece en un momento dado de la película que lo rompen, solo está preparando su venganza porque su rebeldía es intocable. Entonces, todo esto era muy, muy duro socialmente, entender que en Estados Unidos tenías estas cuadrillas de presos trabajando en los arcenes ahora me acordé, en los arcenes de las carreteras. Y en México le pusieron pandilla de cadeneros. Y mi tío Hitler, le digo así de cariño, era peor, pero yo por suavizar las cosas le llamo a mi tío Hitler. Mi tío Hitler me reclamaba a mí, es que están hablando de pandillas que se pelean con cadenas. Y ¿tú cuándo aprendiste inglés? Pero si el español se te dificulta, chaval. No, la canción va de esta y de esta historia. Y me miraba con mucha desconfianza. Como yo sabía inglés, igual era yo medio comunista. Ese era mi tío Hitler. Entonces, desde el punto de vista musical no se le concedía absolutamente ningún valor al rock. El rock era el enemigo de la música clásica y el ejemplo, por supuesto, que te sacaban todos. Ay, Dios mío, cuando yo tenía 12, 13 años, esto era un infierno. Era el Rollover Beethoven de Chuck Berry. Y decía rueda sobre Beethoven y dale a Tchaikovsky las noticias de que existe el rock and roll. Sí, pero estaban yendo en contra de Beethoven. ¿Quién va en contra de Beethoven? Pues es buenísimo Beethoven. Entonces odian a Bach. Pues no. Ya estaba yo enamorado del doble concierto para 2 violines de Bach en aquel entonces. No es una bronca con la música clásica. Ustedes odian la música clásica. No. El desprecio al rock era enorme, pero además tenía un elemento adicional. Era la primera expresión sólida de la cultura juvenil. La cultura juvenil es un invento del siglo XX. Antes no existe. Eres niño, tienes tu ceremonia de tránsito, de pubertad, y eres adulto. Tienes asuntos adultos, te llevas con los adultos, trabajas con los adultos, vas a la guerra con los adultos, haces negocios como los adultos, eres aprendiz de los adultos y para todo efecto práctico eres adulto. Si eras rey y tenías 16 años, pues te metían 2 años de regencia y a los 18 ya tomabas el poder. Pero había reyes de 16 y de 12 y de 4 años. Si el gran Nay Vivan, el Aneurin Vivan, este político socialdemócrata al que tanto cariño le tengo yo, británico, decía que la libertad es el subproducto del excedente económico, y es tan terriblemente cierto cuando te pones a pensarlo, la existencia de una cultura juvenil es un subproducto del excedente económico de la revolución industrial pasada por los movimientos sociales del siglo XIX. Es decir, donde los trabajadores empiezan a tener parte del excedente económico y entonces los jóvenes, los adolescentes, los que ya no son niños pero aún no son adultos, que se están educando, que son además en su gran mayoría alumnos de escuelas públicas, tienen un excedente económico que les permite ser consumidores de cultura. Y se genera una cultura para los jóvenes, una cultura que se les vende a los jóvenes. Frank Sinatra, por ejemplo, es uno de los primeros grandes productos que se les vende a las jóvenes, a las Bobby Soxers. Se les empieza a generar una cultura para ellos como mercado. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando los jóvenes, por primera vez en la historia de la humanidad, empiezan a generar sus propios productos. Empieza a haber pintores de 18 años, empieza a haber músicos de 16 años que se escriben sus canciones, como Paul McCartney. Empiezan a no ser
las herramientas de la generación de productos para los jóvenes, sino que empiezan a generar productos con las ideas de los jóvenes. 1950-60 es el nacimiento de la cultura juvenil como la entendemos hoy. Y hoy que en gran medida ha sido, por lo menos en parte, rescatada o reapropiada por los mecanismos del mercado, ¿no? Pero como expresión de una cultura juvenil era enormemente amenazante el rock. Entonces nadie quería saber de él ni conceptualmente, ni musicalmente, ni socialmente. Era parte además de un movimiento que tenía toda una contracultura. Usábamos el pelo hasta acá, traíamos sandalias, nos peinábamos raro, teníamos ideas más bien de izquierda, no éramos muy religiosos que dijéramos, y solo gente rara como mi abuelita nos entendía. Mis tíos nunca me entendieron, hasta ya murieron creo que todos, pero no, era yo el bicho más raro del mundo para ellos. Otros de mis primos eran más maleables, más al modo de la familia. Pero los que estábamos en el rock, bueno, te digo, era tremendo. Solo mi abuelita me decía una vez, ay, ¿por qué no te peinas de raya en medio? Se lleva mucho. En vez de criticarme por tener el pelo largo, le decía, yo te quiero mucho, abuela. Era la única. Eso es lo que yo viví durante mi adolescencia. Solo los ricos tenían guitarras, por ejemplo, guitarras eléctricas. Yo pedí una guitarra, tardaron 3 años en dármela, era malísima la guitarra, acústica. Querías aprender rock. Hoy en día tienes las mejores escuelas del mundo, tienen una especialidad en batería de rock, en bajo de rock, en guitarra eléctrica. A mí me pusieron una profesora que solo sabía rancheras, man. Y ahí me tenías cantando ahí que laureles tan verdes cuando yo lo que quería era cantar a los Beatles. Claro, yo le decía a ella si no se sabía una de los Beatles, y la profesora de guitarra me miraba como si sacaba el crucifijo y hacía así, a ver si no me disolvía yo en el aire con un estallido de cenizas. Entonces tenías que ir con tus amigos para que te enseñaran algo. Esta escala es la escala que usa Eric Clapton, era la pentatónica mayor normal. Pero, la escala que usa Clapton, qué maravilla, y qué se hace con ella. Yo tardé años en enterarme qué se podía hacer con la escala que me enseñaron. Los Beatles eso lo cuenta McCartney, que una vez cruzaron todo Liverpool en autobús, no sé si los 4 o solo él y John Lennon, pero que cruzaron en autobús Liverpool para ir con uno que conocía el Santo Grial, el acorde de si séptima en la guitarra. Y cruzaron Liverpool como Frodo y su banda en una aventura enorme hasta llegar a ese hombre que tenía un conocimiento especial. Conocía el acorde de si séptima y se lo aprendieron. Les hizo el favor de compartir con ellos el grial del acorde de si séptima y se regresaron en autobús a su casa a empezar a escribir canciones con si séptima, que es la quinta de mi, porque antes tocaban todo con la primera, cuarta y quinta de la. ¿Saben ustedes lo que es hoy? Que los instrumentos sean accesibles, que haya tutoriales en YouTube para tirar para arriba, algunos buenos, otros malos, otros buenísimos, otros divertidísimos. Hay un profe de blues que me cae muy bien, Mesías es. Que las grandes escuelas, que los grandes conservatorios te enseñen guitarra eléctrica, que los grandes teóricos de la música entren en los desarrollos del rock progresivo y cómo es posible que Yes hiciera tal y Rush hiciera tal. Me genera un respeto enorme. El rock era basura, no iba a tener futuro alguno. Y cuando alguien me dice que lo que pasa es que, claro, los viejos no querían al rock, pero como ahora yo no quiero al reggaetón, me temo que tengo que decirles que no tiene nada que ver. Sé suficiente música para conocer las limitaciones que se obtienen cuando tienes un solo ritmo, 3 notas, a veces 2, porque tampoco hay que ser tampoco exagerado, una temática absolutamente inane, generalmente horrorosamente sexista, o en el hip hop absolutamente exaltadora de la violencia más básica y de los bienes materiales más burdos,
Pues no me lo compares con mi tío Hitler pensando en Pandilla de Cadeneros. Cuando mi hijo está oyendo reggaetón y yo, lo que pasa es que él no atiende. Y yo oigo a Bad Bunny. Oye, ¿tú te das cuenta que está diciendo que le va a hacer a esta chica esto y esto y esto? Y me mira y me dice, no. Le digo, hijo, aquí está la letra. Estoy oyendo yo a Bad Bunny contigo. Ya, pero es que yo no atiendo a la letra, yo no me estoy en el ritmo. No, joder, chico, pon salsa. Pero él no lo registra. Muchos no lo registran. Lo oyes cuando las chiquillas bailan en los intermedios de las escuelas de las escuelas de danza en Gijón, bailan en los intermedios de los partidos de baloncesto de nuestro equipo. Y luego oyes las letras que están bailando niñas de 8 años y dices, pero no, o sea, no viene al caso. No es que esté mal o bien, o que moralmente me parezca incorrecto. Me parece incorrecto el sexismo, pero bueno, si lo eliges a los 19, es asunto tuyo. Para los 8 no creo. No tiene nada que ver. El rock se ha respetabilizado, como la ciencia ficción se ha respetabilizado, y yo sigo sintiéndome a veces que es como en Príncipe y Mendigo, cuando el mendigo se cambia con el príncipe y va al palacio y por primera vez ve un buffet, una de esas cenas que se dan los reyes, y dice, Dios mío, y yo pensé que solo había basura para comer. El rock era basura. Y sería bueno que quienes hoy viven en la música y disfrutan la música, cualquier tipo de música, sea rock, sea blues, sea punk celta, o sea, yo soy muy de punk celta, o sea, las nuevas formas del pop con Taylor Swift, que me parece muy respetable, o Beyoncé, que me parece un poco menos respetable incluso que Taylor Swift, etcétera, que sepan que esto era el puto infierno para las generaciones que lo vieron nacer. Y por otro lado, aunque a veces me da mucho respeto, también siento que lo que tenemos en el fondo es un triunfo cultural cósmico.